Y apretados de tiempo, cerramos con la presencia nuevamente de Alberto Cruces. Seguimos analizando el negocio de la soja. ¿Qué ha pasado? ¿Qué va a pasar con los mercados? Es el gran tema, con los precios, con las demandas, con las plantaciones que dependen en muchos casos también de las condiciones climáticas. Un tema bien interesante para entender la actualidad del campo por estos tiempos en Uruguay. Tercera parte con Alberto Cruces. El año anterior en la cosecha sojera fue muy baja de rendimientos, pero tenía mejores precios, aunque hubieron vaivenes del mercado que impidieron a los productores vender bien por la expectativa que se habían generado. Y bueno, hubo mucha gente que cosechó muy mal en volumen e incluso con problemas de calidad, y como es bastante lógico, trataron de, a través del precio, de alguna manera bajar las pérdidas. Como suele suceder en esto, es difícil decir dónde tomo la decisión de vender, y como el mercado es tan volátil, y en particular en estos últimos años lo ha sido, mucha gente pretendió valores que en algún momento los hubo, y cuando llegó a ese valor que en algún momento en su cabeza se había puesto, no tomó la decisión de vender, se puso más arriba y el mercado después se hizo trizas. Incluso mucho productor que tenía acordados primas muy ventajosas en principio, o sea, con primas incluso casi cero con referencia a Chicago, nunca pudieron capturar el valor adicional de las primas negativas que el año pasado hubo, cuando las empresas graneleras necesitaron comprar y pagaron un valor por encima de lo que indicaba Chicago. Esos productores que habían acordado primas en principio muy ventajosas, en realidad tuvieron un perjuicio, porque los valores que había para que muchos productores que no tenían acordadas esas primas pudieron vender con muy buenos valores, o valores mucho mejores que los que había en Chicago. Este año pasa algo similar cuando vos tenés un mercado que está con muchos elementos volátiles, que como hemos nombrado, el tema de la relación comercial de China a Estados Unidos, los temas productivos en Estados Unidos, el tema de la fiebre porcina africana en China. La economía china también pasa a ser un tema no menor, a ver cuánto está y cómo está moviéndose, y a ver si la demanda de China va a seguir sosteniéndose o no. En fin, hay una serie de elementos que hacen que los precios sean muy volátiles. Entonces hay que estar muy claro en lo que uno le cuesta el dinero, que normalmente los productores se están financiando. Pero tú decías, se financian productores con de repente préstamos de bancos o adelantos, pero en definitiva habían otras expectativas. En aquel momento se hablaba de $370. Sí, claro, y después el mercado, cuando había 370, muchos pensaron que iba a llegar arriba de 400, entonces no vendieron en ese momento. Y después el mercado se cayó, y cuando se cayó tuvieron que terminar vendiendo con valores mucho más abajo de esos, porque la necesidad de hacerse dinero es notoria. Venimos ya de muchas zafras con rezago. Acá hay un tema que es, si uno mira para adelante, mirando en el futuro de Uruguay, claramente nosotros tenemos un problema estructural, que son los costos que tiene el Uruguay, costos que hacen básicamente el costo energético nuestro, que pegan todo lo que es la cadena, desde que tú levantás cualquier producto acá en Montevideo para llevar a las chacras, ya estás dando un hándicap con respecto a los productores paraguayos, a los productores argentinos y hasta los brasileros. Ni que te hablar cuando prendés el tractor, cuando vas a poner un mosquito, cuando haces todo lo que necesitas gastar en las chacras, cuando traes tu producto para entregas en Palmira o en el puerto de Montevideo. Cada uno de esos pasitos, tú estás teniendo un hándicap con respecto a todos los que nos compiten en los mercados. Pasa para los granos y pasa para otros productos. Nosotros vendemos nuestros productos en algunos mercados con una diferencia negativa para nosotros, y en particular para los productores, que no es menor, sin contar los acuerdos comerciales y toda la política exterior del Uruguay, que es otro debe que el Uruguay tiene, que debe darse más rápido que ligero si pretendemos seguir viviendo de lo que vive el Uruguay, que es del agro, ¿no? Y llegamos al final. El gusto de haber estado junto a ustedes. Con gran placer nos vamos a reencontrar en una semana. Han sido muy amables. Gracias por acompañarnos.